pues más tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal, Noris? Buenas tardes a, ¿qué Profesora, pasó? buenas A noches. Magali, Buenas noches, Gracias, Miss. Miss. Noris. Ah, Buenas noches, Miss. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yanali? Liz, Buenas noches, Veramendi, Miss. Joana, Buenas Heidi, noches, Miss. Elba, Hilda, María, Maribel, Yolina, Amlip, Lisbeth, Rosita, Rogelia, Lili, Ivonne, Araceli, Mari. Muy buenas noches, ¿qué tal? Las señoritas de la puntualidad. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy, lunes 16 de septiembre, una fecha importante en la vida de cada uno de nosotros, porque cada día es especial, ¿no? Es un día lleno de aprendizajes, buenos o malos, pero son aprendizajes. Y si hay aprendizajes negativos, mañana será un día de resiliencia. Recogeremos aquello que creemos que ya no vale en nuestra vida para poder resarcirnos del fuego y aprender algo nuevo, ¿ya? Entonces, nada es negativo cuando pasa en nuestra vida porque es para seguir aprendiendo. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar y porque primero Él se merece toda nuestra honra y todo lo que hagamos primero es para Él. Le vamos a decir, Señor, acompáñame en cada trayecto de mi vida, en cada proyecto que tenga, sin importar que haya mal o buen tiempo, si está presente el dolor de una angustia o el regocijo de una victoria. Si es un camino ya recorrido, confórtame en cualquier senda y situación. Y mantente a mi lado, contigo tengo todo lo que yo necesito para continuar andando y cumplir los propósitos que tienes para mí. Sin ti nada soy. Miren qué bonito está esta estrofa, ¿no? Esta linda oración que finalmente es parte de la literatura, de una literatura religiosa. Qué bonito que dice acá, ¿no? Sin importar que haya mal o buen tiempo, si está presente el dolor de la angustia o el regocijo de una victoria, sígueme acompañando para seguir aprendiendo y mejorar en esta vida terrenal. Así es que en el nombre de Jesús, amén, y que viva Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a observar la siguiente imagen que a continuación les voy a presentar para que podamos, para empezar un poquito alegres esta tarde, vamos a observar la imagen y vamos a crear una historia. ¿Ya? Vamos a recibir las manitos de 4 o 3 profesoras que quieran compartirnos su historia viendo las imágenes. ¿Cómo podría ser esta historia? ¿Quién nos quiere contar? ¿Quién levanta la manito? Muy bien, Yanali, Magali por sus cámaras prendidas, gracias. A ver, Lorena también, muy buenas noches. Sarita, gracias. Ya no me siento sola. Muy bien, Miss a no ver, está sola, con nosotras, Miss. Muy bien, gracias. Muy bien, a ver, ¿quién quiere contarnos una pequeña historia con las imágenes que observa? Ya, les voy a dar, mentalmente voy a contar hasta 10, ¿ya? Y ustedes van a observar, les voy a dar tiempo para que puedan recrear su mente. ¿Ya están? A ver, vamos a ver una manito. No hay manitos, Dios santo. Ahí está, Lorena y luego Sarita. A ver, Ya, Lorenita, está un Miss. poco difícil, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que sale, Miss. A ver, este es un... Ya, no es un tigre, es un leopardo, ¿no? Ya, a ver. Ujú. La historia empieza así. Era Tito el niño que se estaba corriendo del leopardo.
Tito estaba en el bosque queriendo jalar unas frutas. Al ver que venía el gran leopardo, Tito subió a un árbol y pudo jalar una perita. Cuando vio que el leopardo le estaba enseñando la manito, él no sintió miedo, quería coger al pequeño leoncito travieso. Entonces, cuando Tito, el niño, se dio la vuelta para poder agarrarlo porque vio que levantaba la manito, de repente sucedió algo inesperado, que el leopardo tenía miedo, cosa que cuando vio al niño seguro, en lugar de querer atraparlo, se dio la media vuelta y se fue rugiendo. Así que el niño quedó en el árbol feliz y contento. Ahí le vamos una gran sonrisa. Ya, mis, no sé si estuvo bien. Gracias. Muy bien, qué bonito, ¿no? O sea, aquí hay un suceso muy importante. El niño quiso estirarle la manito a la pata del leopardo y huyó. A ver, nuestra siguiente compañerita, vamos a ver cuál es la diferencia con nuestra amiguita. Sarita, a ver. Muy buenas noches. Hola, Sarita. A ver, comienza así la historia. Ya. En una vez en el campo, o bien dicho en el bosque, caminaba Pedrito. Muy contento él caminaba y de pronto escuchó unos movidos en el árbol, en los pastos. Él asustadito miraba y de pronto vio un tigre. ¡Oh! Se fue corriendo, corriendo y subió al árbol. Y el tigre, ¡ah! Subió al árbol. Y el tigre le quería, como dice, comer. Pero él, al ver al árbol, vio unas ricas naranjas y conversó con el león, no, con el tigre, y le dijo, te invito a una naranja. Y el tigre, muy asustado, pensó que le iba a tirar uno y se escapó el tigre. Gracias, Miss. Muy bien, está muy bonita la historia. Ella le ha puesto sonidos a la historia, ¿no? Y ha estado distinta a a la de la otra compañera. De eso se tratan los pensamientos de las personas, ¿no? De ser distinta a la otra, nadie puede pensar igual. Iguales son los escritores, los literatos que tienen una imaginación bárbara para poder crear diferentes historias, novelas, entre otros tipos de literatura. Entonces, cada autor tiene una visión diferente de ver las cosas, como lo ha manifestado hoy día nuestra compañera Lorena y Marita. Alguien tiene una versión distinta a Maribel. A ver, vamos a escuchar a Maribel. Y ahí concluimos con Maribelita. A ver, Maribel. Mi disculpa, no puedo prender mi cámara porque si no se me va el Ya, internet. no te preocupes, te escuchamos. No, Ya. Miss, no la disculpe, que Juan, prenda su cámara. Sí, pues. Mentira, María. A ver, Maribel. mira, Juan era un niño alegre y obediente que vivía a orillas del río Amazonas. Como todos los días, salió rumbo a su chacra a traer unas frutas. Al llegar a su chacra, estaba entretenido que no alcanzaba unas naranjas que vio en el árbol muy apetecibles. De pronto se dio cuenta que venía corriendo un guepardo, lo cual lo asustó y subió corriendo al árbol para esconderse. Después, como era curioso y quería y le daba y ya se le fue el susto, se asomó por el árbol a ver al guepardo y quiso alcanzarlo para jugar con él, pero el guepardo se asustó y salió corriendo. Y Juan se quedó sorprendido y al mismo tiempo con ganas de que jugar con el guepardo. Eso es todo, mis. Es que ella le puso el contexto, ¿no? En la selva. La selva, ¿qué parte dijiste? ¿Amazonas? A orillas del río Amazonas. A orillas del río. Todavía le he puesto un aperitivo más, ¿no? No solamente Amazonas, sino a orillas del río Amazonas. Entonces, esta señorita autora conoce un poco más la geografía del Perú y le aumenta el contexto a su historia. Y le pone algo de empatía, de gracia, ¿no? Se vuelve amigo del leopardo o del feroz felino. Muy bien, entonces cada una de ustedes tiene una versión distinta
con tan solamente ver las imágenes. Lo mismo son los chicos, ¿no? Nosotros llevamos una imagen al aula con un solo propósito de que los niños puedan ver, digamos, a Caperucita Roja corriendo del lobo. Pero cuando el niño observa la lámina y le dicen qué observa, qué pueden decir de la lámina, el niño sale con X cosas. Incluso la lámina es la historia de la Caperucita y el lobo, pero el niño empieza en su mente a recordar que también su mamá tiene una chompa roja y que su mamá también tiene panes en la casa y empieza a traer todos esos recuerdos y dice, la Caperucita Roja que tiene la chompa de mi mamá y que también come panes que compra en el panadero mi papá. Y empieza a aumentar más argumentos a la imagen que observa. Entonces nosotros somos seres muy creativos, seres muy fantasiosos, somos capaces de crear en milésimas de segundo situaciones distintas a las demás. Entonces, ¿cómo decimos que somos los seres humanos o los niños o cualquier otra persona? Somos seres únicos e irrepetibles. No tenemos una plantilla igual a la del amigo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar qué es la literatura. ¿Quién nos quisiera leer? Buenas noches, disculpe, no puedo levantar la mano. Hola, Yanali, gracias por tu cámara. Sí, disculpe, nos dejó Yanali, no, un discúlpeme, ¿quién poema entró? para, Magali, Yanali, Lorena. sí, Discúlpame un nos ratito, dejó precioso. Amlit. para un poema, ¿va a ser hoy, ahora o a Sí, la sí, última sí, hora? sí lo vamos a hacer, pero vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Ah, ya, ok. Muy bien. A ver, Ivonne va a leernos No, estoy saludando y agradeciendo antes que me olvidan Liv, a Maudelia, a Anita, a Gisela, a Fernando, dice ahí Fernando, a Virginia, a Doris por las camaritas prendidas, a Florcita también. Quiere decir que están en clase, sentaditas con sus cuadernitos dando los apuntes necesarios. A ver, Amlit quería hacer la lectura. Sí, No sí, está sé. bueno. Muy Sí, bien, ya, vamos a escucharles. Ya. ¿Qué es Mis, la literatura? No sé quién va a leer mis. Ivonne, porque no, vamos, sí, yo levanté la mano, misita. ya. Ya, ¿qué es la literatura? La literatura es una de las formas de expresión artística más antigua y se caracteriza por la expresión verbal, es decir, por el uso de la palabra, tanto oral como escrita. Es decir, la literatura es una actividad, es el lenguaje. Los movimientos literarios hacen referencia a una serie de obras de la literatura que son creadas en un periodo en específico. Gracias, Ivonne. Ahora pregunto saberes previos. ¿Por qué decimos que la literatura es una expresión artística muy antigua? Saberes previos. A ver, vamos rescatando las ideas que estuvimos conversando en las clases anteriores. ¿Por qué decimos que la literatura es una expresión artística muy antigua? Disculpe, porque es desde tiempos más antiguos, ¿no? Donde que no había escritura, como el tiempo Ujú. de egipcio. Sí, Ya, muy bien. como empezaron con los dibujos, las imágenes que hacían en las paredes los antiguos. Muy bien, Magali. Gracias, Yanali. Mi cita porque viene desde tiempos, digamos, antes de Cristo incluso. Muy bien, Yanali. Ahí hay otras dos manitos. A ver. Diana. Porque a pesar de la antigüedad, buenas noches, también hubo la escritura en braille, escrituras con fósiles, en los nómades, con los dibujos, las imágenes que representaban de forma artística, ¿no? Que ahora lo podemos ver en las culturas, ¿no? Que nos han dejado, ¿no?
y igualito vino el virreinato y todo eso ha seguido la literatura, ¿no? De manera narrativa, movimientos literarios y ahora que lo tenemos en el internet también. Muy bien, gracias. Entonces ahí están nuestras ideas. ¿Y por qué decimos que se caracteriza por la expresión verbal desde la antigüedad? ¿Por qué desde la forma oral o expresión verbal? A ver, recuerden en la antigüedad. ¿Por qué se caracterizaba que la literatura primero tenía la característica peculiar de la expresión oral? Porque A la ver, esto, Miss, era a través de los signos, ¿no? Las representaciones de dibujos. ujú. Esa es una forma gráfica ya, pero ¿por qué desde la expresión oral? ¿Se acuerdan de Ollantay? A la obra. Ahí- Ajá, de la obra Ollantay. Esta obra, ¿ustedes creen que lo escribió alguien? ¿Cómo Miss, se habría iniciado? Ese es Joaquín, sí, Miss, dime, buenas dime, noches. dime, Joaquín. Yo estaba levantando la mano. Miss, mira, Sí, te escucho. sí, de la expresión oral, es decir, por el uso de la palabra, tanto oral como escrita. Mira, a mi punto yo veo, hablemos de la Biblia nomás. Este, el autor es nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Pero él no fue el escritor, ¿no? Y, o sea, la Biblia es escrita por los hombres ya, pero guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, lo que pueda pasar el hombre escribir, o sea, tenía que haber escuchado primero la palabra, ¿no? Después de ello todavía para poder llegar a escribirlo, ¿no? Porque cuando Jesucristo estaba hablando no había un escritor que lo estaba ahí escribiendo, ¿no? Todo lo que hablaba, ¿no? Yo sé que primero fue la palabra, eh, el habla, de ahí para que pueda llegar a escrita, ¿no? Pues como si no, pues, primero oral, de ahí para que pueda llegar a la escrita. Muy bien, Joaquín. Entonces, en la antigüedad nosotros no teníamos pues ninguna hoja o un papel o un lapicerito que pudiera escribir las diversas situaciones que pasaba el hombre andino o el hombre de Grecia o el hombre de Egipto. Entonces, Claro, por ellos al eso es lo inicio, que, la claro, literatura se hizo de forma oral porque se transmitía, ¿verdad? Se ajá, transmitía de generación en generación. Los abuelos contaban a sus nietos, los nietos se volvían viejos y ellos contaban a sus nietos y así se fue perdurando las historias antiguas hasta la actualidad. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio es muy antiguo, es una leyenda oral que ahora está escrito porque lo contó y alguien lo escribió, ¿no? Y otras tantas leyendas. Entonces, lo que dice Joaquín es muy cierto, ¿no? Hasta la Biblia, en un inicio, también es la recopilación de la literatura oral y luego fue escrita, ¿no? En papiros, en otras cosas que ellos dicen y luego recién pues se inventó la imprenta y hizo a pluma, ¿no? A carbón. Pero en un inicio todo lo que el hombre iba imaginando y creando se hizo desde la expresión oral. Más adelante pues se hace también la literatura escrita, ¿no? Entonces decimos y confirmamos que la literatura pues es una actividad netamente artística que llega al corazón del hombre, que llega al corazón de la humanidad, ¿no? Y a través de la literatura nos deleitamos y nos podemos sentar horas y horas leyendo una obra literaria o un texto científico o un periódico o una revista, que también es literatura. Pero en estos años, en estos tiempos, estos hábitos han ido cambiando debido a qué? Debido a que estos hábitos lectores han ido cambiando y modificando. La tecnología, Miss. Muy bien, Dianita, debido al avance de la tecnología. ¿Quién de ustedes sabe algo de inteligencia artificial? ¿O ha escuchado? ¿Alguien ha del escuchado robot, alguna Miss, vez? ¿Cómo? del robot. Inteligencia artificial, Sí, claro, Miss. ya. ¿Cómo?
Sí, sí he escuchado. Bueno, yo sí. ¿Ya han escuchado? ¿Ya han utilizado alguna vez inteligencias artificiales? No, misita. No. Yo ¿Alguien sí. has escuchado? Yo Has- sí. Ah, ya. Entonces la inteligencia artificial es una forma de simular la inteligencia del ser humano, pero la inteligencia artificial supera muchas veces a la capacidad del hombre en dar información, muy variada información en tiempos mínimos, reducidos. Por ejemplo, a ustedes yo les pregunto, ¿qué me podrían ustedes decir de la célula? Ustedes tendrían que pensar y repensar y buscar en su CPU de su memoria qué era la célula, cómo era la célula. Yo no me acuerdo de la profesora cómo me dijo, pero tú buscas en inteligencia artificial, en ChatGPT, en Copilot, en Wiki, no sé qué. Tú pones ahí, eres un gran buscador eres un gran biólogo, necesito información sobre la célula. Y te sale inmediatamente una información tremenda sobre la célula. Esa es la inteligencia artificial. Entonces, el ser humano ha inventado la tecnología para el bien, para que tengamos información en minutos, para que nos podamos comunicar con otras personas muy lejanas en cuestión de segundos. Pero también tiene su parte negativa, ¿no? La desventaja, en que el ser humano ya no lee, ya no tiene el hábito lector. Pocos somos los que leemos. Preferimos leer el chat. Preferimos leer el TikTok, preferimos leer el Facebook. ¿Qué dice mi vecina? ¿Qué dice mi amigo? ¿Qué puso en el Facebook? ¿Qué no le pongo? ¿Cómo le respondo? Pero le respondo sin una expresión artística, muchas veces hasta con faltas ortográficas, ¿no? Y es vergonzoso. Entonces, mejor, si no sé escribir bien, mejor no escribo en Facebook, no escribo en el chat. Tengo que ver mi diccionario, ¿no? Algún documento que valide lo que estoy escribiendo. Entonces el hábito lector se ha ido perdiendo en nuestros niños y más aún en los jóvenes. Por eso es que hay falta de comprensión lectora. Que bien entendemos y comprendemos otras cosas, otros chismes, como el de Magal y todo lo que pasa, y explicas al detalle, con lujos de detalles. Pero vaya a escuchar un artículo científico, vaya a escuchar a un ponente, se nos hace complejo, porque no estamos utilizando libros científicos. Entonces nuestro lenguaje no está, no está a la par con lo que va saliendo en las investigaciones. Pero nuestro lenguaje popular sí está a la par con lo que dicen los chismes de Magali, y no solamente ella, sino otros tantos. Entonces el hábito lector se ha ido perdiendo y esa literatura artística también se está perdiendo. Entonces nosotros como maestros o maestras tenemos la sana responsabilidad de invitar a nuestros niños, a nuestros padres de familia, a que cultiven este hábito lector. ¿Desde cómo? Desde decirles que deben tener en un rinconcito de la casa una pequeña biblioteca. Que no tengo plata, hay cajas de cartón, hay cajas de leche, hay un montón de cositas que yo puedo forrar y colocar libritos y cuadernos para mi hijo o mi estudiante que está en las edades de inicial o primaria o secundaria, ¿no? Es lo primero que deberíamos tener una biblioteca en casa, ¿ya? Entonces, es muy importante, pues, la literatura como una actividad artística que ha surgido a lo largo de la historia. Entonces, hemos visto la semana pasada que hay diversos movimientos literarios en las diversas etapas de la literatura. Justamente la tarea que tienen que hacer para esta semana como actividad, seguro lo van a encontrar en la plataforma, es elaborar un organizador visual de las etapas de la literatura peruana y escribir 10 autores con sus respectivas obras. ¿Ya? Esa es la tarea de esta semana que debe ya estar en la plataforma. Entonces, el lenguaje literario, miren este lenguaje literario. Porque si decimos que es una expresión artística, lean esta oración. Dice, luchó como un león contra su enfermedad, su corazón se transformó en una roca a partir de ese día. Es un lenguaje común y corriente que utilizamos, pero si yo, disculpen, este es un lenguaje artístico, ¿no? ¿Verdad? Porque dice, miren, luchó como un león contra su enfermedad. Su corazón se transformó en una roca a partir de ese día. Y si hablamos de un lenguaje coloquial o ordinario, podríamos decir, superó la enfermedad después de haber luchado mucho. Desde aquel día cuesta mucho que muestre sus sentimientos y siempre se muestra más distante
con las personas a las que quiere. ¿Ya? Entonces, la literatura siempre busca la belleza en las palabras, busca esa expresión que llena al lector, ¿no? Que transmite un sentimiento al lector, que impacte en el lector para que siga y continúe su lectura. Entonces, la literatura es hermosa por donde se la vea. Por ejemplo, ¿quién de ustedes podría aumentarle algo estético a lo que les voy a decir? Escuchen. La mariposa vuela en lo alto del árbol. ¿Cómo le podríamos cambiar a una expresión artística? La mariposa vuela en lo alto de un árbol. A ver, agarren su lapicito y su hojita. ¿Cómo podría ser algo más hermoso? De una expresión tan coloquial y ordinaria como decir, la mariposa vuela en lo alto del árbol. A ver, pensemos y escribamos y quién levanta su manito. La mariposa vuela en lo alto del árbol. ¿Cómo podríamos decir de una forma más bella, más estética? A ver, Lorenita. A ver, no sé si me salió, a ver, mi ayuda. A ver, lo pensé de esta manera, la mariposa vuela y extiende sus alas en lo alto de un árbol para que de esa manera que pueda ser vista. Bueno, algo así fue la idea. No Muy sé bien, si estuvo Lorena, bien. muy bien. A ver, ¿quién Al más? menos lo intenté, Gracias. No, está muy bien. A ver, Lorena. Dianita. Diana. Brilla, brilla, hermosa de colores, brilla con tus alas altas y amores. Eh, extiende tus pequeños pétalos hasta el árbol lleno de amores, ¿sí? Me parece una poesía. Muy bien, está bien, Diana. Son tus Mi, sentimientos. A ver, Jennifer. Buenas noches, Miss. Hola, Jennifer. Dice así, la mariposa se posó en las hojas verdes en lo más alto del hermoso árbol. Muy bien. La mariposa se posó en las hojas verdes de un hermoso árbol. Tan lindo. Muy bien. Entonces, es como decir cuando ustedes están enamoradas, no, están siendo primeramente amigos, ¿no? Ahí está el chico de la esquina de mi barrio. Sí, siempre me mira o yo lo miro. Pero cuando estás enamorada, las palabras cambian porque tus sentimientos están a flor de piel. Y empiezas a decir, ya no es el chico de la esquina, sino ese muchacho galante que siempre me mira, bello, de ojos verdes y no sé qué, cuántas cosas más le pones, hasta que no existen en él, pero le colocas. Igual le pasa a los varones, ¿no? Entonces, por eso dice que la literatura es la expresión artística de los sentimientos, de las emociones, de las vivencias que tiene un escritor. ¿Sí o no, chicas o chicos? Cuando ustedes se han enamorado, las palabras ya no son las mismas que antes de haberse enamorado, ¿verdad? Cambian. A ver, ¿dónde está mi otra participante? A ver, sino que aquí. Yanali. A ver, Yanali. mi idea es esta. Llena de colores, sube al árbol a ver a sus amores. Ya la inventé. Está bonita. Te salió muy bien. Muy bien. Luz y Anita y Jenny. Ahí terminamos. En Luz, Anita y Jenny. ya, una mariposa de alas brillantes que se desliza graciosamente por el aire. Están poetas. Muy bien. Sigue. Anita, creo. Sí, Miss, Anita. A ver. esto sí. Hermosa y elegante mariposa, que posas en las hermosas hojas verdes resplandecientes. Bueno, Muy bien. Jenny. Jenny. Vamos a esperar 3. 1, 2, 3. Muy bien.
Entonces, la literatura es belleza, ¿verdad? Entonces, para cerrar con broche de oro el concepto de literatura, vamos a recordar y van a utilizar ahí el ChatGPT, el Copilot, el Google y no sé qué otros artilugios tecnológicos para reconocer quién es el autor del Principito. Vamos, celulares, si no tienen la laptop, pero busquen para que la actividad no sea pasiva, sino activa. Mientras van buscando, voy a traer mi casaca que tengo mucho frío. Voy a traer una casaca más gruesa, por favor. Disculpen. Vayan buscando que voy a preguntar. Chicas, una preguntita. Parece que la Miss la semana pasada dejó para investigar sobre la obra de Mi planta naranja de Lima. Me parece que dejó a dos compañeras. Sí, justamente, hola compañera, sí, justamente le dije, me dijo que esperara. Ah, ya, ¿Y como están las recién acabo de compañeras? ingresar. Sí, yo soy una. Hay otra más también, no sé, porque Sí, dos yo también. eran. Sí, justo a mí también, justo yo también le mencioné, le pregunté, Voy a esperar entonces. Virginia, Dime, Chicas, ¿qué compañera. dijo que investiguemos acerca de las obras o qué? No lo entendí bien. poema, la De la, poema, de la dijo. obra El Principito, dijo que busquen el autor, quién es el autor. Ah, ahora sí, ahora es el principito. Muy bien, chicas. Disculpen, chicos. Tengo un gran defecto. A mí no se me enfrían los pies ni las rodillas, sino la espalda. Y hace un frío muy fuerte aquí en Lima. Muy bien. A ver, vamos a primera participación. ¿Quién escribió El Principito? Mis buenas noches compañeras. Heidi. Ay. La obra El Principito fue escrita por Antonio de Saint-Exupéry. Nació en el 29 de junio de 1900. ¿Dónde? En Lyon, Francia. Muy bien, muy Fue un bien. escritor, poeta, aviador francés y dicen que es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX. Y Muy donde bien, la obra Heidi, El bravo. Principito, esto nos dice que es traducida en el mundo, ¿no? Y que ahí nos narra la historia de un joven que viajaba por diferentes planetas y nos hace reflexionar sobre la vida, la amistad y también el amor, ¿no? Así es, Miss. Muy bien, Heidi, gracias. Un buen resumen. Aviador y justamente su vivencia real de aviador, lo transmite en su obra, ¿no? Este Principito viaja por diferentes planetas buscando los valores que el hombre había ido perdiendo en el camino. Muy bien. La metamorfosis, ¿No puedo decirlo a mí? sí, por supuesto. Y si yo he actuado en eso, gracias a mi profesor, he hecho mi teatro, todo. La metamorfosis es de Kafka. Él esto es un género épico narrativo, especie novela, lo publicó en 1912 y su historia trata sobre la metamorfosis, ¿no? Donde al despertar él se convierte en un bicho raro, ¿no?
y donde cae de caparazón y a lo largo de ese trayecto de tiempo ve el abandono de sus familiares, ¿no? Y se muere triste a un rincón desolado, ¿no? Y ve que todas las personas que él amaba la van dejando al lado. Qué bonito, ¿no? Es Es hermoso. ruso, ¿verdad? Sí, él es ruso. Muy bien, gracias, hija. Don Quijote de la Mancha. Miss, ¿lo puede explicar? Sí, vos. Ya, misita. Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, es un escrito por Miguel de Cervantes. Narra la historia de Alonso Quijano, un hombre obsesionado con los libros de caballería que decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote, acompañado por su fiel escudero, Sancho Panza. Don Quijote emprende una serie de aventuras en la que confunde la realidad con la fantasía, como atacan molinos de viento que cree que son gigantes. A lo largo de la novela, Cervantes explora temas como la locura, el idealismo y la confrontación entre la realidad y los sueños. Muy bien, gracias. Don Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Romeo y Julieta. Maribel. Un 29 de enero de 1595 se estrenaba en Londres la tragedia del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta, la cual trata, el tema central de la obra gira en torno al amor romántico, las rivalidades sociales, políticas y culturales de dos familias que imposibilitan la relación de una pareja adolescente. Eso es todo. Muy bien, Maribel. Les estoy obligando a leer. Miren, están recordando. Eso que ustedes leen van guardando a su CPU aquí al cerebro. Esa información queda aquí. Cuando esta información la dejas ahí y lo has hecho para el momento, se llama memoria a corto plazo, ¿verdad? Pero es así, esa información que guardaste aquí, lo usas mañana, lo usas pasado mañana, lo vuelves a releer, se llama memoria a largo plazo, es decir, queda aquí. Como la amiguita que leyó, por ejemplo, Metamorfosis, ¿no? Dice, yo lo quiero decir, ¿por qué? Porque ella lo vivió, lo vivenció, lo ha tenido que repetir, lo ha tenido que leer varias veces, que está bien almacenado en su cerebro, ¿ya? Entonces, mientras uno más lee, tiene mayor capacidad de retención, tiene mejor dominio de la expresión del lenguaje oral. Muy bien, vamos a seguir. Lazarillo de Tormes. Miss, yo. Luz. Es una novela, Miss, anónima publicada en 1554 y considerada una de las obras más representativas de la novela picaresca española. La obra narra en primera persona la vida de Lázaro de Tormes, un muchacho de origen humilde que sirve a varios amos mientras lucha por sobrevivir en una sociedad injusta y corrupta. A través de sus aventuras y desventuras, Lázaro aprendió a ser astuto para enfrentar la dureza de la vida. La obra expone las hipocresías de la sociedad española, criticando tanto a las clases altas como a las instituciones, especialmente a la iglesia. El acerrillo de Tormes es innovado por su tono satírico. La crítica social y su enfoque es un personaje pícaro, es decir, un joven pobre que usa su ingenio para sobrevivir en un mundo que lo margina. La obra influye profundamente en la literatura posterior, sentado las bases del género picaresco que se caracteriza por un protagonista astuto que enfrenta la vida por un enfoque práctico. Gracias, Miss. Muy bien, gracias, Luz. Autor anónimo. Crimen y Castigo. Miss, Yo, Miss. Anita. Miss, Sí, Miss. Crimen y Castigo, esto se creó en el 1866. Es seguramente la obra más lograda de Fyodor Dostoyevsky.
de 1821 a 1881, Miss. Fedor Dostoyevsky. Muy bien. Ahora, tradiciones peruanas. Pasamos a nuestra patria. ¿Quién escribió? Habíamos hablado la semana pasada. Al ojo. Jenny. Ricardo Palma, Miss. Ricardo Palma. Miss Muy bien. Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas referente a todo lo que pasaba en el antiguo Perú y siempre contaba sus narraciones porque él amaba mucho la patria y mediante este comentario siempre resumía toda la historia, lo que pasaba en esa época que estaba pasando. Muy bien, Jenny. La ciudad y los perros. También muy Mario fácil. Vargas Llosa, Miss. Mario Vargas Llosa. ¿Qué nos Así es. dice algunas líneas de La ciudad y los perros? Jenny. Miss, sé que el escritor es de la ciudad de los perros, no, ¿cómo se llama? De la obra, sé que es Vargas Llosa, pero no lo leí completa, Miss, eso sí. Ya. Muy bien. Publicada en 1963, Miss. Muy bien. Ujú. Nada más. A ver, no. Ya, es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. Muy bien, gracias. Sí, no me acuerdo más. ¿Cuál es la vivencia? En una línea, cuál es el resumen de esta obra? ¿Quién Misita, sabe? A ver. también Aborda la vida de un colegio narra militar la en vida Lima. de un grupo de cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, Perú. La historia se centra en la tensión, brutalidad que viven los jóvenes dentro de la rígida jerarquía, ¿no? del colegio, marcada por abusos, violencia y reglas. Yo Muy también la bien. estaba leyendo esa obra. Muy bien. No es muy compleja de leer, ¿ah? Tiene un lenguaje bastante popular. El sexto. ¿Quién escribió el sexto? María Arguedas, profesora, en el año Ya, 1961. José María Argueda. Ya, En el año 1961. ya. ¿Algo de la obra? Es el contexto, se puede decir, es un contexto urbano que habla específicamente sobre un colegio secundario en Lima y pues refleja la vida de los adolescentes de aquella época. Dentro de su obra, por el mismo nombre, aborda temas de lo que es violencia, lucha por identidad. Es una obra peruana que trata problemas sociales y culturales pues a través del tiempo. Y ahí se pueden ver tensiones, contradicciones de lo que también fue en algún momento o es en este momento la sociedad peruana. Muy bien. Los heraldos negros. Miss César Vallejo. Muy bien, César Vallejo. Conversación en la catedral. Ya lo dijimos antes también. Es el mismo autor que ya se repitió. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. La palabra del mudo. Vamos. También es de José María Arguedas mismo. Julio Ramón Rebello. El mundo es ancho y ajeno. Ciro Alegría, Miss. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo o Ciro Alegría. Ciro Alegría. Ciro Alegría, muy bien. En Hasta aquí 1941. 1941. Hasta aquí hemos recordado, desde la foto un poco. Hasta aquí hemos recordado entonces los diversos autores y obras que han sido muy valiosas a lo largo de la historia, tanto mundial como nacional. Entonces, cada uno de ellos con su propia creatividad y con su propia fantasía.
tanto real o imaginaria. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar, terminando aquí, porque aquí empieza otro temita. Alguien, hoy día iban a narrar dos coleguitas, nos iban a dar a declamarnos dos poemitas, ¿verdad? ¿Quién era nuestra compañerita? Sí, Miss. Era Virginia, yo Magali y dos compañeras más. Ya, vamos, ya. Entonces Magali ya se encuentra preparada. ¿Qué pasa a declamarnos con Magali? El poema es Masa, de César Vallejo. Más. ¿Lo vas a presentar o lo dejo de presentar o lo vas a leer? Al fin de la batalla, muerto el mundo. ¿Dejo de presentarlo o tienes Sí, lo para voy a declamar. presentar? Ya, Sí, entonces escuchamos. Voy a pasar aquí entonces, ya, ya, Miss. para no Ahora un equivocarnos. ratito. Vamos, miremos cámara. Ya. Ya, Miss. Ya. Ya, te Este escucho. poema es Masa, un poema muy lindo de César Vallejo del año 1939. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: ¡No mueras! Te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos, repitiéronle: ¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida! Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder, nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste y emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Gracias. Este poema, Miss, de César Abraham Vallejo, hace referencia a la hermandad, a la unidad, de que todo, ¿no? Todo se puede cuando todos tienen esa fuerza, esa unión ante situaciones difíciles. Gracias, Miss. ¿Te escuchó o no, Miss? ¡Bravo! Bravo, compañera. Bravo, ¿dónde están los emoticones acá? Oh, yo no sé usar mucho esto. ¿Dónde está? Ah, no. Gracias, chicas. Ya, Gracias, Miss. Gracias. usted está muy bonito la expresión de su voz. Miss, Muy me faltó bien, mi lágrima. felicitaciones. Ahora escuchamos. Muy bien, Magali, sí, está perfecto. Sino que no encuentro los emoticones aquí para colocarte los aplausos, los globitos. No está. Ya, muy bien, vamos a escuchar a nuestra amiga Virginia. Miss, para compartir pantalla. Ya, muy bien, voy a sacar entonces mi clase y vamos a permitir que nuestra amiguita comparta su pantalla. Ya. Acá están las reacciones para Magali. Bravo, Magali. Gracias, Miss. Ahora sí, vamos con Virginia. Luisa. ¿Se compartió, Miss? No, no está compartido. No está compartiendo, Virginia. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Ya, Miss. Buenas noches, compañeras. El día de hoy voy a hablar sobre César Vallejo, que fue uno de los poetas más importantes del Perú. Tuvo unas obras muy grandes que podemos rescatar sus poemas de los heraldos negros, Trilce, ¿no? Actualmente se sigue estudiando, analizando, interpretando sus poemas, porque dejó mucho todavía
por seguir, como se dice, investigando qué es lo que él nos quiere decir dentro de sus poemas, porque está el contexto social, ¿no? El contexto en el cual en ese momento el Perú se encontraba. Pero en esta oportunidad voy a hablarles sobre el poema a mi hermano Miguel. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo, por la sala, por el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Como vemos, este poema trae la ausencia, la muerte de su hermano que había muerto, de César Vallejo, ¿no? Y siempre él tiene la espera, ¿no? Como así todos que ya hemos perdido un ser querido, la espera de que va a volver, de que algún momento nos vamos a encontrar. Y él tiene esa misma espera de su hermano, ya tiene recuerdos en la cual ellos compartían, jugaban ese juego a las escondidas, ¿no? En el cual ahora él ya no lo encuentra, ¿no? Entonces, esa tristeza honda y esa palabra más que a mí me hace, donde dice esta metáfora, nos haces una falta sin fondo, una falta sin fondo, no tiene un vacío inmenso, la cual uno no llena con la pérdida de un ser querido, ¿no? Bueno, eso es el poema a mi hermano Miguel. Qué bonito, ¿no? Me haces falta como el fondo. Nos ¿Dónde haces una dice falta esa sin partecita? ¿En fondo. qué parte? ¿En qué línea? En la primera, Aquí, ¿no? hermano, hoy estoy en el apoyo de la casa, en el pollo de la casa, donde nos Sentado. haces una falta sin fondo. Qué triste, no. Todos los poemas casi de César Vallejo son de bastante melancolía, mucha tristeza. Gracias. Gracias, amiguitas. ¿Podríamos sacar el material? Felicidades, gracias. Ahora, nuestras dos compañeritas que faltaban, por favor. ¿Dónde está? El cuaderno apunté. Lisbeth. Lisbeth no era. ¿Quién eran las dos compañeritas? La delegada lo apuntó. A ver. Recordamos. Yo lo apunté, pero ya está. Bueno, y tampoco lo hacen de manera voluntaria, no podemos forzarlos, ¿no? Porque era opcional, pero lo han hecho muy bien nuestros amigos. Luz, ahí está Luz. A ver. Miss, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, Miss, yo soy Luz. En esta ocasión me tocó Mi planta de naranja de Lima, una obra. El autor de Mi planta naranja de Lima es José Mauro de Vascon- Vasconcelos, un escritor brasileño nacido el 26 de febrero de 1920 en Río de Janeiro y falleció el 24 de julio de 1984. Vasconcelos es conocido por su estilo sencillo y emotivo, y muchas de sus obras reflejan las dificultades de la vida y en la pobreza, la infancia y las relaciones humanas. Mi planta de naranja de Lima es su obra más famosa y ha sido traducida a numerosos idiomas, convirtiéndose en un clásico de la literatura brasileña. Cesé es un niño muy imaginativo y sensible,
que vive en un barrio humilde con su numerosa familia. Debido a la pobreza en la que viven, CC enfrenta una dura realidad. Su padre está desempleado y su madre trabaja largas horas para mantener a la familia. CC, al no tener mucha supervisión, a menudo se mete en problemas y es castigado severamente por su familia, lo que aumenta su sufrimiento. A pesar de esto, CC es un niño inteligente y curioso, que tiene una gran capacidad para soñar y crear mundos imaginarios. Su principal refugio emocional es una pequeña planta de naranja de Lima, que crece en el patio de su casa. CC habla con la planta, la ciudad se convierte en su confidente, ¿no? La planta se convierte en su símbolo de esperanza, compañía y escape de una realidad difícil. Otro personaje importante en la vida de CC es Manuel Valadares, a quien él llamó Portuga. Portuga es un hombre mayor y bondadoso que poco a poco se convierte en una figura paterna para CC, quien no tiene una relación cercana con su propio padre. La amistad entre CC y Portuga es uno de los pilares emocionales de la novela y representa una relación de amor y comprensión que el niño anhela y desesperadamente. La historia toma un giro trágico cuando Portuga muere en un accidente, lo que provoca un inmenso dolor en CC. Este evento lo obliga a enfrentar la realidad de la pérdida y lo marcó profundamente. CC también pierde su planta de naranja de Lima, lo que simboliza el fin de su infancia y su confrontación con la dureza del mundo adulto. Eso es todo, Miss. Qué triste, ¿no? Así es. Y las vivencias que tiene CC. Confiar en una plantita, todas sus penas, sus tristezas. Qué bonito. De verdad que conmueve. A ver, faltaba una compañerita más. Muy bien, vamos a seguir avanzando. A mí sí, un Vamos favor, a si podría trabajar. entrar por computadora, sino que estoy con celular. ¿Me puede A dar ver, un momento? Alba, Sí, me hizo un favor. ¿Me puede dar ya 5 te minutos? damos unos Voy a entrar segundos. por computadora. 5 minutos. Sí, Miss, voy a entrar por la computadora todavía, como va a cargar. Un favor, Miss. 5 minutos. Ya, a ver. Mientras vas cargando tu computadora, vamos avanzando, ¿ya? Me avisas cuando estás lista, porque Ok, si no Miss. vamos a... Ya, hija, te esperamos. Muy bien, vamos a leer esta de aquí, que es muy bonita, de César Vallejo, para casi concluir con esta parte de la literatura. ¿Quién quisiera leer? Yo, Miss. Daisy, a ver, te escucho, Daisy. Mis buenas noches. Ya. Hola. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se posará en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Será tal vez los potros de bárbaros Atilas o de los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son los caídos hondos de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algunos pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre
El hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, Daisy, gracias. Este poema es muy bonito cuando le damos o sea, Profesora, es buenas hermoso, noches, Daisy lo ha hecho disculpe. bien. Cuando le damos la mayor entonación, es un poema muy emocionante, muy emotivo. Sí, dime. Profesora, disculpe, ¿lo puedo volver a leer? A ver, Sofía, te vamos a dar la oportunidad. Buenas noches, profesora, buenas noches, Te compañeros. escucho. Muy bien. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposará en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y que el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por pobre el hombre nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo no sé. Muy bien, gracias, Sofi. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, de acuerdo a la entonación también de la voz, se cautiva al oyente, ¿verdad? Igual como ustedes cuando narran los cuentos, los poemas, las rimas a sus niños y le den la entonación correcta, los niños son atraídos con facilidad para que puedan estar atentos a la actividad. Muy bien, vamos a esperar a nuestra amiguita que nos pase la voz para que nos dé su aporte. Y mientras tanto, vamos a trabajar las características de la literatura. Entonces, hemos dicho que la literatura es una expresión artística mediante la palabra escrita que busca transmitir significado y emoción. Uso del lenguaje y la narrativa para contar historias y explorar temas universales. Creación de personajes, escenarios y situaciones imaginarias o basadas en la vida real. Capacidad de evocar la imaginación, de exportar emociones y generar empatía en el lector. Variedad de géneros y estilos literarios que abarcan desde la poesía hasta la prosa narrativa. Reflexión sobre la condición humana, la sociedad y el mundo que nos rodea. Experimentación con técnicas literarias y recursos estilísticos para crear efectos estéticos. Transmisión de conocimientos, valores culturales y tradiciones a través de la escritura. Exploración de la subjetividad y el punto de vista del autor. Perdurabilidad y capacidad de trascender el tiempo manteniendo su relevancia y significado. Qué bonito, esto me gusta, ¿no? Perdurabilidad y capacidad de trascender en el tiempo, es decir, nunca muere la literatura escrita hace 1000, 2000 años atrás. Permanece y es perdurable en el tiempo. Muy bien. Luego de estas características, vamos a conversar sobre los tipos de literatura que existen. Hablábamos que en un inicio la literatura era oral. ¿Y qué es esa literatura oral? ¿Quién nos lee, por favor? Yo, mis, buenas noches. Manuel, que te escuchamos, Manuel. Buenas noches, compañero. Buenas noches, mis. Tipo de literatura. Literatura oral. Está formada por conjuntos de tradiciones, leyendas, cuentos y canciones que se transmiten de boca en boca, de padres a hijos. Es popular y la mayoría de veces anónima. Las obras adquieren un carácter tradicional. El pueblo hace suya la composición y la somete a un continuo
proceso de elaboración, olvidando incluso quién es el autor. Ya, Miss, gracias. Bien, la literatura oral entonces es válida de generaciones muy antiguas que se transmiten de forma oral, es decir, como dice acá, ¿no? De boca en boca, de padres a hijos. Y esta se mantiene a lo largo del tiempo. E inclusive, mientras se va contando, como el telefonito malogrado, se va aumentando y quitando cosas, ¿no? Por eso dice, hay un proceso de reelaboración, e incluso hasta se olvida quién le contó. A mí me contó mi abuelita, pero ¿quién? ¿Pero quién, abuelita? Voy, pero no recuerdo. Entonces, incluso se van olvidando quién es el autor y es por eso que muchas de estas literaturas es anónima. No se conoce quién lo contó primero. Entonces, a través de este medio del lenguaje o la literatura oral, tenemos las historias, las leyendas, los mitos y cuentos populares que han sido preservados y transmitidos, manteniendo viva la memoria colectiva de diferentes culturas alrededor del mundo. Entre los mitos y leyendas más importantes en nuestro país, ¿cuáles serían? Pregunta de admisión. ¿Qué La leyendas, qué leyenda mitos más de populares? Manco A ver, Cápac y Doris. Mama Hoyo, la de los Otro. hermanos Ayar. Muy bien. ¿Algún mito de su pueblo, de la localidad donde ustedes habitan? Y mi abuelito siempre me ha contado del Tunche en la sede. El Tunche, La también muy conocido. carcacha Otro, también, Miss. la carcacha. Otro. La perra colorada de mi pueblo, la Encañada, Cajamarca. A ver, vamos a escuchar a Dianita, la perra colorada. A ver, este es un mito de la tradición oral. A ver, te escuchamos. Y fue esto, en la Encañada, justo en la curva hay un puquio, le llaman Juancho Puquio. Ahí dice que, bueno, hay un pozo donde sale el manantial, el agua, ¿no? Dice que estaban molestos el señor Juan y estaban sentados cuando de pronto se apareció una perra colorada, lo que dicen, porque uno de sus amigos se salvó. Entonces lo sumergió ahí y desapareció. Y a nosotros, por ejemplo, nos prohíben ir para allá en la noche o hasta ciertas horas, ¿no? Pero también nos dicen que es agua bendita, entonces a las 5 de la mañana van varias personas y se bañan ahí porque purifica, te ayuda a algunas enfermedades. Y mi abuelita siempre nos ha sabido cuando enfermamos llevarnos ahí. Incluso mi hijita en este tiempo le salió una bolita en el oídito, ¿no? De las amígdalas, ni va al doctor, nada. Bueno, no sé si son creencias mías o no, pero mi mamita con una hojita lo agarró y le pasó por su orejita con la agüita de ahí, y bueno, se ha mejorado, no sé si son creencias o algo así, pero así dicen. Y Muy bien, son mitos y leyendas que, ¿no? la perra colorada lleva, Mitos y leyendas de tu pueblo. Ujú. ¿Cómo? La perra colorada cada cierto tiempo lleva mayormente a los hombres. ¿Así? Varias personas desaparecen ahí y bueno, viene policía, eso, y no se hallan el por qué, ¿no? Pues no. Son como dice mitos, se ahogó, desapareció, no sabemos, pero la cosa, por eso. Mira, increíble. Muy bien, así como nos ha contado Dianita, en diferentes partes de nuestro país existen diferentes mitos, ¿no? Tradiciones que se han ido cultivando a lo largo del tiempo. Algunas son fantasiosas, otras son muy realistas, dependerá de tu tipo de fe, ¿no? De tu tipo de creencia respecto a la historia o Miss, costumbre de tu tierra, ¿verdad? Miss, Hay otros que somos muy incrédulos y no creemos en nada. Zaida. Miss, ya está. Ya, hija, entonces voy a quitar este y Miss, ¿me ya. escucha? Y Zaida, ahora puedes presentarlo. ¿Ya puedo compartir, Miss? Sí, Miss, ¿me escucha? sí te escuchamos, Zaida. Ay, me escucho mucho yo. ¿Puedo compartir ya, Miss? Sí, Ya, ya, Miss. Ya, ya. Sí se ve, Miss, ¿no? Sí se ve. Ya.
Lo escucho bajo. Miss, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a hablar sobre mi planta de naranja resumen. Lo he escrito, pero yo lo voy a contar, yo he leído y lo que he sentido. Esa obra lo leí cuando estaba en primaria y esta semana estaba informándome más, haciéndome recordar porque me había olvidado algunas cosas. Pero sí, es una obra que leí primera vez en mi vida, primera obra que leí en primaria cuando llegué acá en Lima, porque yo también soy de provincia, y de la cual que me tocó y cuando leía y lo reí, leía y muchas veces lloraba también, ¿no? Porque tenía una parte de mi vida. Es un niño llamado CC que vivía en Brasil y era una familia muy humilde. Tenía sus hermanos. Y un día su papá le dijo, no tenía trabajo y se fueron a vivir a otro lado. Pero como tenían varios hermanos, le regalaron una plantita y él agarró esa planta pequeña y era muy pequeñita y él decía, ¿por qué me han dado a mí? Porque tú eres pequeño. Entonces se la agarró y de ahí lo plantó. Y de ahí CC era un niño, como todo niño travieso, inquieto, pero su papá, como no tenía trabajo en la casa y su mamá nomás trabajaba, lavando ropas así. Pero CC, como hacía travesuras, le pegaba mucho su papá. Su papá, su mamá y a veces su otro hermano. Y la única que le entendía era su hermana, la Totoca. Pero tenía un tío que le gustaba leer así obras. Pero su tío, Edmundo se llamaba su tío, el tío leía y él ahí a su lado escuchaba. Y era un niño muy inteligente. Y él aprendía mucho de su tío. Y un día CC le dijo a su hermana, Hermana, ¿por qué los hombres grandes cuando hablan palabras lesuras no les pega? Pero ¿por qué a los niños sí? ¿Por qué cuando yo hablo lesura me pegan? ¿Y por qué el hombre mayor gana su plata, no trabaja, gana su plata? Y los niños solamente comemos, pero no ganamos nuestra plata. Entonces su hermana Totoca le dijo, es que hermano CC, lo que pasa es que el tío Mundo gana su plata porque él tiene sus canas blancas. Trabajó duro, por eso recibe su pensión. Pero ¿y por qué cuando yo hablo palabras gruesas me pegan? Hay veces es difícil comprender a los adultos, dice su hermana Totoca. Y así, y entonces cada vez que era travieso y cada vez que su papá o sus tíos le pegaban, él se iba a conversar a la planta. Y un día la planta le contestó, le dijo, no estés triste, arrómate contra mis hojas y vas a ver, vas a sentir mi suavidad de mis hojas, decía. Y él se quedó sorprendido y decía, ¿que tú estás hablando? Sí. ¿Y a todos les habla? No, solo a ti, le dice. Entonces se refugiaba bastante con la planta. Pero había un día que aprendió leer escuchando a su tío y su hermana le dijo, Cece, ¿de dónde has aprendido a leer? ¿Y cómo? Y ahora ya, como has aprendido rápido a leer, ahora vas a ver, vas a ir al colegio. Y así él se fue al colegio. Y de ahí caminaba un día y encontró un señor que de casualidad le lastimó y el señor le agarró y le pegó una nalgada. Y él le dijo al señor, cuando sea grande te voy a matar, dijo. Y el señor otra vez la agarró y le dio. Y de ahí se fue. El niño se fue a su casa triste.
y él se sentía que nadie le quería, que nadie lo amaba porque todos le pegaban. Y el niño se sentía muy triste y de repente un día se fue al, al otra ciudad, al otro pueblito, porque quería recibir un regalo, pero con su, llegó con su hermana, se fue, pero llegó muy tarde, pero caminó duro, duro, horas y horas caminó para recibir un regalo, pero llegó muy tarde. Como llegó muy tarde, la señora de la municipalidad le dijo, ya no hay regalo, se acabó. Y él se sintió triste porque había caminado duro y se fue muy triste y la señora le dijo, ya para el otro año llegarás más temprano y recibirás. Y era el niño más, su amigo, después se hizo amigo con el señor que le pegó. Y un día, peleó con un niño y se había leccionado, pero él como le pegaban su mamá, su papá, no le contaba, y solo la única que tenía confianza era su plantita y su hermana, la Totoca. Pero un día su papá le pegó eh, unas cachetadas en cara y la sangre corría. De ahí, o sea, porque él hablaba lesuras, pero él no sabía que era lesuras porque escuchaba lo que leía su tío Edmundo, pero él no sabía. Entonces, y él decía, te voy a matar, decía cuando le pagaba a su papá, pero él no sabía qué significaba, pero su papá le pegaba duro y duro hasta desmayarlo. La única que venía a salvarle era su hermana la Totoca. Después él quería un momento, quería matarse, quería irse y después de su amigo que se hizo, su amigo que le había dicho que te voy a matar cuando sea grande, del Señor, eh, con él tuvo la confianza, él le ayudó y le dijo, ¿por qué estás así triste así? Yo te voy a llevar a tu colegio. No, decía, tú y yo somos enemigos, el pueblo sabe, no te preocupes, te llevo, te dejo antes del colegio. Y así se hicieron amigos, se ganó el Señor confianza y siempre conversaban. Y él un día se fue a su amigo porque su papá la había pegado duro y no fue una semana. Después se fue y de ahí con su amigo se encontró porque él sabía dónde estaba. Y de ahí le dijo, me voy a ir, he venido a despedirme de ti. ¿Y a dónde te vas a ir? Le dijo él. Me voy a matar por ahí, dijo. Pero ¿por qué si yo te quiero, eres mi amigo o no? Sí, pero mi mamá, mi papá, nadie me quiere, nadie en mi familia. La única mi plantita en Minguito, pero de ahí yo no tengo nadie, decía el niño. No tengo nada, así, pero soy buen estudiante, pero igual no me quieren, así. Pero no te preocupes, yo te voy a. ¿Qué te parece que si un día nos vamos conmigo, así? Vamos a pasear, te llevo así, y te voy a comprar lo que te gusta. Entonces, y así el niño se fue, pero se sentía, era un niño, mm, es algo que a mí me afecta un poco porque yo también he sido una niña muy humilde. Es verdad, en tiempo que cuando nosotros vivíamos, éramos pequeños, no teníamos juguete, nunca recibíamos. Y yo me acuerdo también que cuando un señor allá en mi pueblo vivíamos una vez al año, ni siquiera sabía que era Navidad, decían que iban a regalar y un señor venía acá, tenía su familia acá en Lima y mandaba. Ese era nuestro regalo, una Barbie así y un panetoncito. Ese era el regalo de mi pueblo. Y eso bastante o sea, tengo, digamos, sí, mi mamá, mi papá a veces tomaban y nos pegaban también. Y es algo que cuando leo esa obra me toca el corazón. Y el autor es José Mario Vasconcelos y es de Brasil. Gracias, Miss.
Muy bien, gracias. Miren cómo las obras literarias te juegan un papel muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y pueden remover las emociones más, más escondidas de nuestra alma, de nuestro corazón, porque muchas de las vivencias de los autores son muy parecidas a las nuestras. Eh, Cuántas situaciones muy tristes pasan nuestros hermanos en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Esas zonas donde se llaman anexos, donde no hay muchas facilidades. Inclusive hasta el internet es muy lejano que los jóvenes puedan obtener, tienen que bajar hasta la placita, poder obtener el internet. Entonces, si eso es que es básico ahora en la actualidad, ¿qué otras cosas básicas también no tienen? Entonces, muchos autores también en aquellos tiempos también tenían necesidades como las nuestras. Y por eso es que salen pues y afloran las emociones más escondidas en nuestro corazón. Muy bien, gracias a nuestras 4 colegas y Dios bendiga a nuestra amiguita que nos contó el último episodio de la vida de CC y que tiene mucha relación con su vida. Que Dios la bendiga. Muy bien, entonces vamos despidiéndonos. Esta es la última parte de la literatura con las características. La próxima semana nos toca ver tipos de literatura, los tipos de la literatura no literaria y literaria, para empezar a hacer los cuentos infantiles. Ya van a ser trabajos más prácticos. Recuerden la tarea que tienen, ya debe estar en la plataforma. Un organizador visual de las etapas de la literatura a lo largo de la historia del Perú y 10 obras con sus respectivos autores. Un gusto, bendiciones, nos vemos el próximo lunes, chicas. Estudien, lean bastante. Gracias, Cuídense, Miss. nos vemos, adiós, Gracias. bendiciones. Gracias, Miss. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.